Uno de los personajes más famosos de la ciencia ficción fueron los marcianos al ataque. Como el villano principal de la película de 1996 dirigida por Tim Burton, los marcianos fueron los antagonistas principales de la película de 1996. También vamos a describir su biografía, ya que fueron unos extraterrestres tan malignos. En la película, el líder, ya que querían divertirse como habían planeado. También, a veces, hacen atrocidades, como en una escena donde Jessica Parker se quita la cabeza y pone el cuerpo de un cuerpo con su cabeza, y a veces también poniendo Pierce Brosnan, el personaje. Donald Kessler dijo que los extraterrestres son más malignos como había predijo. En ese momento, los malignos extraterrestres, su líder, es también muy malvado. En una escena donde la mujer llamada Marciana, donde se revela que es un marciano, y también dije que Jessica Parker se había quitado su cabeza y puesto un cuerpo de perro, no cuerpo, sino de perro, realmente perro. Para entender un poco, en ese contexto, vamos a ver la trama más interesante. Ya así comencemos. Kessler y su esposa, Natalie Lake, que se podría denominar esposa o novia, estaban en una gira, pero ella se fue a ese planeta, los marcianos. Ella fue decapitada. Su cuerpo fue puesto de la cabeza de un perro, mientras que la cabeza de Natalie fue puesta del cuerpo de un perro. Los marcianos invadieron en una escena donde una persona, una mujer, se entera que la máscara de la mujer es un alien, no existe esa mujer y se niega. Mientras que la abuela Norris estaba así, descubrió algo, la música podría destruir a los aliens. Ella puso música por todos lados hasta tal punto de que los aliens fallezcan, terminando así su vez. Si acabamos, ¿sabías que fueron basados en los juguetes Tops creados por ahí de los años 60? También es una clara parodia entre las películas de finales de los años 40, principios y mediados y finales de los 50 y de la primera mitad de los 60. También una parodia de las películas de los años 60. Tim Burton admiraba esta serie de cómics. Al principio se hizo tan violenta como yo había dicho, pero también en 1996 se hizo una película. Para entender de cuenta, acabamos de resumir a los aliens. Antes de suscribirnos, dejes un me gusta. ¿Cómo te pareció la biografía? Si quieres más, vea tus siguientes videos. Adiós.